Hilda, Justina y Gilardo se conocen desde que eran niños. Habiendo pasado el medio siglo de vida, su amistad se ha fructificado con el paso de los años, pero un cierto estado depresivo mantiene a Justina en la creencia que, a pesar de sus intentos, no le es posible quedar embarazada. ¿Podrá conseguirlo con la ayuda de su amigo Gilardo? Hola, soy Allison. Bienvenidos al 10º episodio de la 5ª temporada de Cuentos para leer sin luz. Hoy presentamos Con las manos vacías, con texto y música original de Marcelo Pérez. Que lo disfruten. No podía, o le era dificultoso, o pensaba que le fuera a impedir hacer cualquier otra cosa, estar sin tener algo entre sus manos. Había veces en que se quedaba mirándolas, vacías, llevando puestos solo sus dedos, los que le correspondieran a cada una, tanto a la de la izquierda como a la de la derecha, notando que algo más les faltaba. Y ese algo pudiera tratarse de un objeto, un paquete, un sobre para despachar en el correo, una pluma de cualquier ave, un libro, algo con que entretener a sus dedos. Que sintieran que, además de puestos sus anillos, también pudieran cargar un pequeño peso, no interesando el material que lo constituyere. La sensación de vacío que se apoderaba de su persona al no estar sosteniendo o llevando algo era tal, que necesitaba unos minutos para reponerse. Y justamente encontraba ese vacío siendo corpóreo, pudiendo ser digitado y, hasta se diría, sometido a pesaje. En esos momentos no podía hacer otra cosa más que pensar en lo que pudiera cargar. Y eso era lo que más le angustiaba, saber que la vacuidad no era tanta, y que el vacío tuviera su propio peso, altura, diagonal y ángulos, siendo perfectamente mensurable. Le contó, una vez, a un amigo, que el vacío, entre sus manos, medía tanto por tanto y pesaba tanto. Y esta buena persona, llamada Fabián, quedó intrigado, tratando de descifrar lo que Gilardo estuviera diciendo, pero terminó por no entender cosa alguna a lo que se refiriera, saludándolo y despidiéndose de él. Cuando iba caminando con su mujer, Gilardo lo hacía detrás de ella, lo más pegado posible a su espalda, para agarrarle los senos, impidiendo que se movieran. Esta noble práctica evitaba que aquellos continuaran estirándose, llegando casi a alcanzar la cintura. Actitud reprendida por un policía que los viera ir así por la calle, apenas creyendo escuchar la defensa de Gilardo, argumentando que no podía estar sin tener algo entre sus manos. El oficial se rascó la cabeza, permitiendo que continuaran su camino. Quienes pasaban, quedaban asombrados al ver andar a esa pareja, mitad hombre mitad mujer, en un compacto caminar casi a trastabillas. Alguien, desde la acera de enfrente, llamó la atención de Gilardo, preguntándole si le pudiera llevar un paquete. Pero Gilardo estaba muy ocupado con los senos de su mujer, y dijo que no. Hilda, a sus 60, ya los tenía bastante flojos, y estaba bueno que su marido se ofreciera a sostenérselos. A pesar de esta curiosa figura que ofrecían, la gente continuaba opinando favorablemente acerca de ellos, como quien los conociera de toda la vida. Era también el mismo caso que Justina, teniendo la misma edad que ellos, y habiendo jugado juntos desde que fueron niños, iba todos los domingos a la tarde a tomar el té. Hilda preparaba una torta, o a veces rosquillas, y charlaban y reían, recordando viejos tiempos. Gilardo estudiaba con detenimiento la manera de expresarse de Justina. Y,
Tal vez, en alguna oportunidad le hubiese gustado sostenerle los senos. Siempre le había atraído, la encontraba jovial y ahora, a las puertas de la vejez, le parecía que el tiempo no hubiese transcurrido. Sin embargo, ese domingo todo fue distinto o, al menos, lo creyó así. Porque la notó muy callada, y un rasgo de preocupación se reflejaba en su rostro. Echaba rápidos vistazos a Hilda, a veces los dirigía a Gilardo, pero se notaba más concentrada en ella. En un momento en que Gilardo se ausentó de la cocina, Justina aprovechó para decirle a Hilda que necesitaba hablarle. Mordiéndose los labios, como si le costara emitir la primera palabra, Hilda la animó a hablar con toda tranquilidad y confianza. Pasando su lengua por sus labios, en rescate del último sorbo de té que le hubiese quedado, pidió, en voz baja, absoluta reserva. Contó que, durante 3 años, había intentado, a través de fecundación artificial de sus óvulos, quedar embarazada, pero que, a pesar de todos los intentos y el dinero que había invertido, nunca lo pudo lograr. Tampoco había tenido suerte con Reyes, su exnovio, porque resultó ser impotente. Y no deseaba terminar sus días sin haber experimentado el goce de la maternidad. Hizo una pausa para tomar aire. En un momento en que Hilda creyó que su amiga había dejado de hablar solo para mantener el suspenso, sorprendida la escuchó preguntar si Gilardo se animaría a fecundarla naturalmente. Hilda quedó tiesa, con la taza en la mano, no sabiendo si había oído bien o si hubiera sido el viento colándose debajo de la puerta. En eso retornó Gilardo, intuyendo que se había perdido buena parte de la conversación. Hilda, de inmediato, viendo el semblante de dubitación que traía su marido, pensó que sería beneficioso que pudiera alquilárselo, ya que era un desocupado más, y así poder contar con algunos billetes extras. Le comentó que Justina tenía una propuesta para hacerle. Justina se vio obligada a repetir su petición, la que dejó anonadado a Gilardo, pensando que, luego de tantos años que se conocían, el destino había torcido su vara, haciéndole cumplir su deseo. Pasó por un instante de alta temperatura corporal, la situación era delicada, y se había develado delante de su mujer. Si Justina hubiera deseado que fueran amantes encubiertos, ya esto no pudiera ser. Aunque era mejor que las cosas se supieran, y no andar haciéndolo a hurtadillas. No supo qué responder, a pesar que Justina le aseguraba que, a lo mejor, con solo una sesión de sexo bastaría, en el supuesto caso que tuvieran esa suerte. De lo contrario, habría que repetirlo. Gilardo observaba, incrédulo, a su mujer, pero ella solo se limitaba a asentir con su cabeza todo lo que su amiga decía. Hasta que, al final, aportó su opinión, pidiéndole que se decidiera porque no había que perder tiempo. Justina había pasado los 60, y no sería bueno hacer esperar a una dama. Gilardo tragó su saliva varias veces antes de responder. Entrecruzaba los dedos de sus manos de manera absolutamente inquieta, producto de su desenfrenado estado nervioso. Las palmas de sus manos, húmedas de transpiración, eran varias veces deslizadas sobre la tela de su pantalón, en búsqueda de conseguir una sequedad que les resultaba difícil obtener. Y de acuerdo o impulsado por las miradas que le dispensara su mujer, se vio obligado a aceptar y elegir un día para llevar a cabo el encuentro. Justina aplaudió, diciendo que iría a su casa a traer un vino para brindar. Apenas pudo pensar Gilardo que esa situación le conviniera en grado sumo, siendo que la aguardaba desde hacía mucho. Pero más le hubiese gustado hacerlo a escondidas, y sin que se enterase su esposa. Más las cosas se habían presentado de distinta manera, y había que aceptarlas. Esa noche cenaron juntos y brindaron por la nueva relación que había conseguido Justina. El día elegido fue el siguiente martes, a la tarde. La ansiedad que dominó el carácter pacífico de Gilardo no tuvo límites. Iba y venía por la calle cargando paquetes que no necesitaba llevar o traer, solo por tener sus manos ocupadas en algo.
Y cuando alguien le chistaba desde la acera de enfrente, pidiéndole que le llevara un paquete, gentilmente se negaba, porque ya tenía suficiente con lo que estaba cargando. El martes por fin llegó. Luego de almorzar, se dio una ducha, echando sobre su cuerpo talco aromático y perfume, como si fuera a visitar a la amada que tanto había deseado tener. Se colocó su mejor camisa y su traje azul, el que no había vuelto a usar desde el día de su casamiento. Yendo por la calle, su vista adelante y su mente en un único pensamiento, que se traducía en hacer el amor con Justina. Pensaba en entretener sus dedos recorriendo su cuerpo, sujetando sus caídos senos con sus manos, las que estuvieran vacías hasta poco antes de tocar a su puerta. Y masajearía todo su cuerpo, preparándolo para hacerle el amor como nunca lo hubiesen hecho. Y ella gozaría con el placer que le provocara ver a Gilardo, su amigo de la infancia, tantas oportunidades soñado y deseado de tener entre sus brazos. Alguien, desde la acera de enfrente, le chistó, gritándole si no le hiciera el favor de llevarle un paquete. Gilardo se detuvo. El desconocido mostraba una caja pequeña, envuelta en papel madera y primorosamente atada con hilo de color rosa. Gilardo vio sus propias manos vacías y comenzó a experimentar ligeros temblores. Cruzó la calle, saludando al desconocido. Era un paquete que había que entregar en una dirección que estaba anotada en el envoltorio, y que ese sujeto no podía llevarlo por tener que ir a otro sitio. La ansiedad se representó en el rostro de Gilardo. Retorciendo sus dedos, veía al pequeño paquete y sus manos sin llevar cosa alguna. Dijo que no tendría inconveniente, el lugar quedaba cerca y solo le tomaría unos minutos extras llegar y entregarlo. Ambos intercambiaron agradecimientos. Tomó el paquete, dirigiéndose al lugar apuntado. Ya con la caja entre sus manos se sintió mejor, y la dificultad en respirar, que había traído desde que saliera de su casa, desapareció, sintiéndose no solamente sosegado, tranquilo, sino también feliz por tener la posibilidad de estar sirviendo a alguien. La dirección indicada se trataba de una casa pequeña, con un porche al frente, en bastante mal estado. Tocó a la puerta, apareciendo la figura de un anciano. Gilardo se presentó, ofreciéndole el paquete. El viejo lo tomó, y sin decir palabra, rasgó el papel que lo cubría, dejando al descubierto una caja de madera, la cual ostentaba una pequeña plaqueta. El rostro del anciano se transfiguró, rezongando como un niño, diciendo que contenía las cenizas de un traidor ex amigo, que había conquistado a su mujer y se la había llevado lejos. Con evidentes signos en su rostro, de estar soportando alta presión de furia, abrió la caja echando todo su contenido sobre el traje de Gilardo, pidiéndole que no volviera más a molestar. Dicho esto, cerró de un portazo. Gilardo quedó ahí, parado, sin moverse, sin entender qué era lo que había sucedido. Sacudió su traje, su impecable traje azul, que había quedado gris por las cenizas. Debía regresar a su casa para cambiarse, no podía presentarse así ante Justina, sería una vergüenza y ella no lo merecería. Hilda se sorprendió al verlo regresar tan pronto, y con el traje azul manchado. Gilardo tuvo que mentirle, diciéndole que se había caído por la calle. Pero que se cambiaría enseguida y volvería a salir. En esta ocasión tuvo que recurrir al traje gris, no estaba tan nuevo como el azul, pero era el único que le quedaba. La camisa no se había estropeado, podría ir con la misma. Toda esta operación le demoró más de media hora cuando, por fin, pudo salir. Justina estaría preocupada por su tardanza. Al llegar a la esquina se encontró con Pierino, su amigo y vecino, y lo vio cargando un par de pesadas latas de aceite para motores. Como era mayor que Gilardo, el peso de las latas lo estaba dejando casi sin respirar, por lo que Gilardo decidió ayudarlo,
tomando una de las latas y acompañándolo hasta su casa. Pero al llegar, una vez desechó de su carga, se dio cuenta que, al haberla apoyado contra su chaqueta, no solo la había manchado, sino también sus pantalones. Maldijo su suerte, ya no había tiempo para volver a su casa y cambiarse nuevamente de ropa. Con un importante chorreado de aceite estampado en su traje, a poco de aproximarse a la casa de Justina vio salir a un joven, pensando que fuera su sobrino. Al tocar a la puerta, Justina lo recibió en bata, con todo su cabello revuelto y el maquillaje corrido, sorprendiéndose al ver el estado ruinoso de sus ropas. Le dijo que ya estaba. Como viera que tardara tanto, pensó que había cambiado de opinión, decidiendo no ir. Por eso, alquiló un taxi boy para que la inseminara, y ahora solo le restaba aguardar los resultados. Agradeció a Gilardo por todas las molestias ocasionadas y que, en otra oportunidad, verían de encontrarse a solas. Se despidieron con un beso en las mejillas. Hilda, al verlo regresar a casa, todo su traje manchado de aceite, llevó una mano a su boca, evitando exhalar un grito de horror. Gilardo le explicó todo lo sucedido, y que ya no haría falta que tuviera sexo con Justina porque un joven semental se le había adelantado, y fuera muy probable que lograra su cometido. El recuerdo de la oportunidad perdida había calado hondo en su plano consciente. Su apetito se había reducido, apenas comiendo la mitad de lo habitual. Y cuando llegaba el domingo, día de visita de Justina, quedaba encerrado en el dormitorio, torturado por la sensación de haber perdido un lejano amor. La veía más linda, como si al notar que, por el hecho de haber quedado embarazada, recobrase sus ansias de experimentar el sexo con asiduidad. De hecho, comentaba sin tapujos, alquilaba al joven varias veces al mes, para estar bien segura de no tardar en quedar encinta. Gilardo oía todo esto, embargado por la tristeza y la meditación. Para aliviar su pena, salía a caminar, mendigando, a cada uno que pasaba, si tuviera algo para llevar, no importando qué, una caja, un paquete, un sobre para despachar en el correo, una pluma de cualquier ave, un libro, algo. No podía soportar el hecho de ver sus manos vacías.